la ecuación de centígrados y Fahrenheit. Aquí está la ecuación de centígrados y Fahrenheit. Como centígrados vale 30, reemplazamos 30 entre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 entre 9. Operamos un poquito nada más, mira, 30 entre 5, inclusive aquí han hecho otra operación, yo lo haría directamente, mira, 30 entre 5, 15. El 9 multiplicar, 15 por 9, ¿cierto? Ah, perdón, 6, 6. Si es 30 entre 5, 6. 6 por 9, 54. Y el menos 32 al otro lado a sumar 86. ¿Ok? Listo, acabó nuestro problema. Solamente es un poquito de aritmética y así vamos a trabajar con casi todos los problemas. Vamos a utilizar esa ecuación. A ti te dicen ahora, si Fahrenheit marca 100, calcular la temperatura en Kelvin. Entonces, ¿quiénes vas a usar? Fahrenheit y Kelvin. Traemos esto por acá y usamos esto. Venga, Fahrenheit y Kelvin, ya está. Reemplacemos los valores. Fahrenheit, ¿cuánto vale? 100. 100 menos 32 entre 9 será igual a Kelvin menos 273 entre 5. Hagamos la operación. Yo estoy seguro que todos saben restar. 100 menos 32 nos va a dar un total de 68 y 68 entre... ¡Ay! El termómetro marca, sí, pues 68 entre 9. Qué raro. Un termómetro Fahrenheit marca 100 grados. No, sí, es lo único que tenemos que hacer. Acá no nos va a salir exacto, porque 100 menos 32, sí, pues debería salir exacto. Pero bueno, no nos va a salir exacto. Como sabes, esto es 68 entre 9, el 5 multiplicar por 5, y el 273 a sumar. Y eso nos va a dar un decimal ya. Vamos a dejar el decimal, esto lo dejamos de lado por un rato. Ahí debe haber algún pequeño detalle. Bueno, 310.7. Eso dejémoslo por ahí. Bueno, vamos por acá. Dos termómetros marcan en escalas Fahrenheit y Celsius. El termómetro en Celsius marca numéricamente el doble de la que marca el termómetro en Fahrenheit. Como son numéricamente, entonces me dicen, yo tengo la relación entre Fahrenheit y Celsius, que es esta. ¿Mira? Fahrenheit y Celsius está de acá. Venimos por acá. Listo. Como te dice, esos son los números que marcan en centígrados y en Fahrenheit. Pero te dice que el termómetro en Celsius marca numéricamente el doble que marca en Fahrenheit. O sea, si esto vale X, ese será 2X. Y de ahí hay esa ecuación, ¿no? De ahí, mira, ¿qué es lo que he hecho acá? Yo puedo agarrar y puedo pasar a multiplicar, ¿ya? Yo prefiero hacer lo siguiente, miren. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos el 9 a pasar a multiplicar, 18X. Y el 5 a pasar a multiplicar, 5X. 5X menos 5 por 32. Ya está. Ahora el 5 por 32 va al otro lado. Y ahora el 18 va a restar menos 3X. Y bueno, otra vez no sale exacto. En los exámenes yo voy a hacer todo lo posible porque sean números exactos. Eso sí es calculadora 10,23. Mejor en los exámenes yo voy a hacer que sean números exactos. Bueno, acá no fue exacto. Vamos al otro. Aquí me dicen, ¿sabes qué? Dos termómetros que marcan en la escala Kelvin y Fahrenheit señalan el mismo valor numérico. Calcular la temperatura en Kelvin. Bueno, veamos Kelvin y Fahrenheit. Agarramos a nuestros amigos Kelvin y Fahrenheit, los traemos por acá. Control C. Y viene por acá. Control V. Ya está. Ahora lo único que me dicen, ¿sabes qué? Son numéricamente iguales. O sea que X menos 32 entre 9 es igual a, como son numéricamente iguales, aquí también X menos 273 es igual a 5, entre 5. Se tienen que calcular la temperatura en Kelvin, o sea, hallar X básicamente. Ahora tenemos que resolver la ecuación. El 5 multiplicar y el 9 multiplicar, mira. El 5 multiplicar, 5X. Y aquí menos 5 por 32. 5 por 32 nos da 160, ¿cierto? Igual, ahora por aquí 9X. Y aquí 9 por 273. Bueno, vamos a multiplicarlo. 2457. ¿Ya? Menos 2457. Tengo mis serias sospechas de que este tampoco va a salir exacto. A ver, veamos.
Esto va a sumar, o este 2 menos 2000 menos 2457 va a sumar y se resta menos el 160. Me queda 2297. Todo esto igual a 4x, porque el 5 va a restar. El 4 va a restar y mi valor de x es igual a 574,25. Eso es todo. Tampoco salió exacto. Veamos por acá. Como dije en el examen, yo voy a hacer todo lo posible porque, mejor dicho, va a venir valores exactos. Veamos. Si creamos una nueva escala termométrica Y, donde el punto de ebullición del agua es 600 Y, y el punto de fusión del agua es 50 Y, determinar la relación de las escalas Y C. Bueno, este problema sí es un problema diferente. Lo voy a resolver para que veas la idea. Ese es un problema curiosamente geométrico. Pero cómo puedo hacer algo geométrico si ahí hay texto y tengo algunas ciertas fórmulas? Bueno, vamos a jugar un poco. Mira, tenemos aquí 3 puntos. ¿Ok? Este es el punto manométrico Y, el que no conozco. Ese es el de los puntos centígrados. ¿Ok? Ahí están idénticos. La ebullición del agua me dice que es 600. Pero yo sé que la ebullición del agua, el agua ebulle a los 100 grados centígrados. ¿Cierto? Y me dice que el punto de fusión del agua, o sea, el punto en que este se solidifica, es 50. Pero yo sé que el punto en que se solidifica es los 0 grados centígrados, donde se hace el hielo. Ahora, geometría. Geometría nos dice que esto es a esto, tales como esto es a esto. Las relaciones de estas dos distancias. Y ahí voy a sacar la relación. ¿Cuánto es la distancia de aquí a aquí? 600 menos y. 600 menos y es a esta distancia de aquí, y menos 50. ¿Cómo? La distancia de aquí, 100 menos c, es a c menos 0. C menos 0 es c. Y ahí tenemos una relación de y y c. Inclusive aquí podemos operar un poquito más, ¿eh? Pero vamos a dejarlo ahí nada más, ahí como una introductoria. Porque eso se puede operar un poco más, pero bueno, dejémoslo ahí. Y eso es todo. Ok, esa es una relación entre las escalas. Vamos por acá. El dispositivo empleado para medir la temperatura se denomina termómetro, ¿no? Termómetro. Cuando enfriamos a un objeto, la agitación de sus moléculas disminuye, ¿no? Disminuye. ¿Qué quiere decir esto? A ver, esto voy a explicar un poquito acá. Resulta que si la temperatura es menor, indica de que las moléculas, nosotros sabemos, si hacemos un análisis microscópico, algo así son las moléculas, ¿cierto? Ahí está un cubito de hielo y ahí están sus moléculas. Mientras más disminuya, las moléculas van a estar más quietecitas. Mientras la temperatura sea mayor, estas moléculas van a estar más moviéndose, van a estar en mayor movimiento. Por eso es que el gas se puede expandir muy rápido, y mientras el hielo está quietecito. Por eso, mientras menor sea la temperatura, menor será el movimiento. Por eso la agitación o movimiento de sus moléculas va a disminuir. La temperatura interior de una habitación es 20 centígrados. ¿A cuántos Fahrenheit equivale? Esto sí te voy a preguntar bastante, ¿ya? De estos estilos en los cuales son transformar de una unidad a otra. Cuando es transformado de una unidad a otra, lo que nosotros vamos a hacer es ver la equivalencia. La equivalencia de las 3 unidades que vamos a tener. Por ejemplo, en este caso me están pidiendo la equivalencia entre centígrados y Fahrenheit. Entonces yo agarro esa equivalencia y con esa vamos a trabajar. Por acá traemos los grados centígrados. A ver, centígrados y Fahrenheit. Y viene por acá, ¿no? Ahí está. Vienes por acá. Reemplazamos valores. La temperatura del interior de una habitación es 20. Bueno, 20 entre 5. Esto sí va a salir exacto. Algo así te voy a preguntar. Entre 5, ¿no? ¿Cuánto vale F? Entre 9, perdón. Bueno, 20 entre 5, 4. 4 por 9, 36. 36 es igual a F menos 32. No te olvides, 20 entre 5, 4, y 9 a multiplicar. El menos 32 a sumar y finalmente F vale 68 grados Fahrenheit.
Eso es todo. Los Fahrenheit se utilizan mucho en los United States, en los Estados Unidos y en toda la zona inglesa. Son unidades. Como ya te había comentado, calor es igual al calor específico, dato del problema. 1 por la masa, dato del problema, 60, por la variación de la temperatura, o sea, la resta de estos dos señores, 80 menos 30. Y listo. Hacemos la resta, no te olvides de primero siempre hacer lo que está en paréntesis, siempre es hacer lo primero que está en paréntesis, 80 menos ahorita 50, 60 por 1, 60, y todos sabemos de que 50 por 60, 3000, y lo que nos sale son calorías. Y eso es todo, eso es todo. Ya sé de que la cantidad de calor entregada en este proceso, o sea, básicamente es lo que ha ocurrido. ¿Qué pasa? Si tú tienes algo a 30 grados centígrados, nosotros sabemos que 30 grados centígrados es algo más o menos tibiecito. Eso es lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Porque 100 grados centígrados es ese agua hirviendo. La temperatura ambiente, normalmente la temperatura que ahorita estás, normalmente está entre 30 grados, 25 grados, dependiendo del día, el clima, la hora. Pero está en ese rango. 30 grados es una temperatura estándar. Entonces, si tú quieres calentar tu agua que está a 30 grados centígrados, a 80 grados centígrados, lo pones en el microondas o en tu cocina. Y para hacer eso, necesitas entregar un calor de 3000 calorías, ¿cierto? Porque ese fuego que tú has puesto, esa temperatura que tú pones en tu microondas, necesita entregar esa cantidad de energía para incrementar de la temperatura que está tu agua de 30 grados a 80 grados y para una masa de 60 gramos, ¿no? O sea, no es para, depende también de la masa, el calor. Muy bien, vayamos con la siguiente fórmula. Un trozo de hielo, calor, te piden, oye, ¿cuánto este trocito de hielo, el calor, va a elevarse? El hielo tiene otro valor de C, porque el hielo no es igual que el agua. Los valores de C varía dependiendo del elemento que es. El valor del C, por ejemplo, para el agua es 1, para el hielo es 0,5, para el vapor de agua también es 0,5, para el vidrio es 0,2, para el hierro 0,11, para el cobre 0,09, para el mercurio 0,03, para el aire 0,24, dependiendo del elemento. Normalmente eso va a ser un dato y va a ser un dato cuando se te pregunte en el examen. Muy bien, este es el calor, el calor específico, así se le llama, por la masa. Masa es 25 gramitos. Vamos a poner la masa acá ya, para que nos guiemos un poquito. Masa, este es 25 gramitos. ¿Ya está? Y ahora acá vamos a poner la diferencia de la temperatura. Vamos a borrar esto por acá. ¿Y cuál es la diferencia de la temperatura? La diferencia de la temperatura es la resta de este con este. Y restemos. ¿Cuánto es menos 10? Que es el último. Menos menos 10, menos 20, perdón. Menos 20. Esta es la pregunta. ¿Cuánto es la resta de estos dos? Si te acuerdas, menos por menos, más 20, positivo, más 20. Por acá menos 10. Signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor. 20 menos 10, 10 es el signo del mayor positivo. Entonces aquí la diferencia de las temperaturas es 10. Y simplemente multiplicamos. Si quieres, multiplicamos esto por esto. 0,5, que es un medio. 0,5 por 10, 5. 5 por 25, 125. 125 calorías. ¿Ok? Listo. Ahora, vayamos por acá. Este tipo de problemas, en el de acá, cuando me pregunten temperaturas de equilibrio, temperatura de equilibrio, temperatura de equilibrio, temperatura de equilibrio, bueno, acá ya no, acá temperatura de equilibrio, y acá también otra temperatura de equilibrio, tiene una manera práctica de hacerlo. Esta es la manera práctica, estas dos. Pero para que no, o sea, para que entiendas de dónde sale esta fórmula práctica, lo que tenemos aquí es una explicación del por qué sale esto de acá. Vamos a leerlo un poquito, ¿ya? Lo que sabemos es de que el calor, tú estás poniendo, si imagínate que tú tienes por acá, es imaginar un poquito, ¿ya? Imaginemos, tú tienes una bolsita con 40 gramos de agua a 10 grados centígrados, otra bolsita con 40 gramos de agua
Los dos son de 40 gramos de agua, mira. Iguales masas, 40 gramos de agua. O sea, tú tienes aquí una bolsita con 40 gramos de agua, otra bolsita con 40 gramos de agua, y este a 10 grados centígrados. 10 grados centígrados y ya es medio friecito, o sea, casi congelado. Porque la temperatura del hielo congelado, la que está muy, muy hielo, es 0 centígrados. 10 ya es congelado. Y este de 30, este es temperatura ambiente. O sea, este es el agüita, el que tienes en tu mesa ahorita, que está a temperatura ambiente. Si los juntas y los mezclas, obviamente va a salir 80 gramos de agua, pero esos 80 gramos de agua, ¿a qué temperatura estará? Esa es la pregunta. El método práctico nos dice, oye, ¿son la misma masa? Sí, si son la misma masa, es la suma entre 2. 10 más 30, 40. Entre 2, 20. Listo, eso es todo. Pero aquí está una pequeña explicación de por qué es eso. El por qué es que tú vas a, el de menor temperatura va a subir su temperatura y el de mayor temperatura va a bajar su temperatura y se van a encontrar en una temperatura de equilibrio, entregando a ambos un calor igual. Y como sabes, calor es masa, perdón, calor específico, masa, variación de temperatura. Calor específico, masa, variación de temperatura. Se va masa porque es 40-40 igual, te queda temperatura, la temperatura final menos la temperatura inicial y la temperatura final menos la temperatura inicial. O sea, aquí TDC menos 10 y por el otro lado la temperatura final que también es TDC menos 30. Ah, perdón, la temperatura final en este caso es 30 menos TDC. Pasa este menos TS al otro lado, 2 TS igual a 40. Por lo tanto, la temperatura de este es igual a 20. Esta explicación no te la voy a pedir que hagas en los exámenes, sino que directamente vayas al método práctico. Si tú identificas que es la misma masa, suma entre dos. Listo. Si no es la misma masa, vamos a tener que hacer este juego. Vamos a explicarte cómo se hace ese juego acá. Aquí, misma masa, 40, 40. Sí, misma masa, no me preocupo. Suma entre 2. Chao. Listo. 40 más 50, 90. 90 entre 2, 45 grados centígrados. ¿Ya está? No acabó el problema. No esto de acá te voy a preguntar en el examen, así que ten mucho cuidado. Solamente tienes que identificar. ¿Son la misma masa? Sí. Entonces semisuma. La suma entre 2, listo. Pero ¿qué pasa cuando no son la misma masa como en el caso de acá? Si no son la misma masa, es un pequeño juego. Es muy sencillo, mira. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrar para que lo puedas entender. Vemos y vemos por acá. ¿Qué pasa si no son la misma masa? Entonces agarro. Tienes 20 gramos. ¿Cuánto es su temperatura? La temperatura es de 10. ¿Ok? Ahí está. ¿Cuánto es la temperatura del otro? La temperatura de equilibrio de 10 con 40 gramos a 20. Temperatura arriba y 40 para acá. Listo. ¿Cuál es el juego? Vas a agarrar y multiplicar estos dos, multiplicar estas dos y dividir entre la suma. O sea, mira, 10 con 20. 10 con 20. ¿Ok? 10 con 20. Este con este. Sumamos estos dos, 20 con 40. 20 con 40. ¿Ok? Y dividimos finalmente entre la suma de estos dos. 20 más 40. Ahora sí hay que ser un poco cuidadosos aquí. 20 por 40, 800. 10 por 20, 200. 200 más 800, 1000. Vamos por acá. Acá hay 800. Acá hay 1000. 800 más 200, 1000. Entre la suma de estas dos, 60. Es lo que tenemos acá, mira. No te olvides, abajo no va temperaturas, abajo va masas. Masas. Ese es lo único que quizás te puedas confundir. Abajo va la suma de los dos masas, 40 más 20, 60. Y arriba va la multiplicación de estos dos. Fácil, ¿no? 20 por 10, 200. 40 por 200, 800. 200 más 800, 1000. Se va, se va,
mitad y mitad, 50 entre 3. 50 tercios. Si quieres, dividimos un poquito. 50 tercios nos da 1. Se lleva 2, 20, 18, ¿no? 18, coma tantos. 18, coma tantos grados centígrados. Aproximadamente 18, que 18 es una temperatura ambiente. Lógico, ¿no? Mira, si tú agarras algo de 20, lo mezclas con algo de 10, obviamente su temperatura de él va a bajar y la temperatura de él se va a incrementar. Y como tienes mucho de él no va a bajar tan fácil. ¿Y listo? Vamos con el siguiente. En el siguiente es básicamente calor. Calor es igual al calor específico por la masa por la variación de temperatura. Triangulito temperatura significa temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, calor específico 1, masa 40, temperatura final 50 menos 10. ¿Cuánto es 50 menos 10? 40. Por acá ponemos 40, por acá ponemos 1 y listo. 40 por 40, 1600, por 1, 1600. 1600, no te olvides de las unidades que son calorías. Eso es todo. El día de hoy, como te dije, son simplemente dos fórmulas. Comprender de que el calor se maneja en joules y que su fórmula es CMT. ¿Ok? Calor específico, el valor que te dan, masa en gramos, el valor que te doy, y variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, y lo multiplicar con mucho cuidado. Multiplicar, primero hacer la resta porque está en paréntesis. Y vayan por acá. A ver, 40 gramos, 10. 60 gramos, 20. Misma masa, no. Si fuese misma masa, se suma y nos olvidamos. Pero no es misma masa, entonces hacemos otra vez el juego. ¿Cuál es el jueguito? Agarrar y multiplicar él con él. Por eso es fácil, mira, él con él, 40 por 10, check, 40 por 10. Él con él, 60 por 20, check, 60 por 20. Entre la suma de masas. Masa, 40, 60. Hacemos la operación. 40 por 10, 400. 600 por 200, 1200. 60 por 20, perdón, 1200. 1200 más 400, 1600. 1600 entre 100, dos ceritos con dos ceritos, nos queda 16 grados centígrados. Eso es todo. Eso es todo. ¿Ok? Esta es la otra forma, esta es la fórmula más rápida y más sencilla. Muy bien, vayamos por acá. 20 gramos de agua se mezclan con 60 gramos de agua y dar la temperatura de equilibrio. Ya sabemos qué será acá, ¿cierto? Porque mira, tú identificaste diferentes masas, diferentes masas. Entonces, lo único que vas a hacer es multiplicar él con él, ¿no? Lo copiamos acá, mira. 20 por 40. Fácil. Agarramos y sumamos el de acá. ¿Quién? Estos dos de acá. 60 por 100. ¿Listo? Y dividimos entre la suma de masas. Masas, 20 más 60. 20 más 60. ¿Ok? Ya está, ya lo tenemos. Espero lo hayas comprendido bien esta fórmula. No es nada complejo, solamente es tener un poquito de cuidado con la operación. Operamos. 20 por 40, 800. Por acá, 60 por 100, 6 con dos ceritos, ¿no? Y ahora, ¿qué más tenemos por acá? 20 más 80, 60, 80. La operación nos va a quedar 6.000 más 800, 6.800, 6.800, entre 80. Se va a cero, se va a cero. Nos queda 680 entre 8. Sacamos mitad, mitad, 3, 4, 0. Sacamos mitad, 4. Mitad, 2. Mitad, 170. 170 entre 2. Otra vez mitad simplemente. Mitad de, acá tenemos 8, 5. 85 grados centígrados. ¿Listo? Eso es todo.
Una vez que comprendiste la fórmula, solamente sacar mitad, mitad, tercera, o simplemente dividir directamente, como tú prefieras. ¿Ok? Muy bien. Vamos con este último, otra vez la misma idea, diferentes masas. Si es diferentes masas, hacemos el jueguito. ¿Cuál es el jueguito? 60 por 10. Por acá, 60 por 10. Y acá, 40 por 60. Más 40 por 60. Dividimos entre la suma de las masas. 60 más 40. 60 más 40. Y operamos ahora sí. Operemos un poco. ¿Cuánto es 60 por 10? 600. 40 por 60, 6 por 4, 24, con los dos ceritos, 2400. 2400 más 600, 3000, ¿no? 3000. Entre 60 más 40, 100. Se van dos ceritos, chao, chao. Me queda 30 grados centígrados. Listo. Y eso es todo. Entonces, lo que yo quiero que, como un pequeño review de esto, lo que quiero que comprendas claramente es de que hemos entendido esta fórmula de acá. El calor es el calor específico que va a ser un dato, yo te voy a dar como dato, la masa que va a estar en gramos y solamente vas a tener que restar las temperaturas. Mucho cuidado si son de otros signos. Y el método práctico, que es como un jueguito, ¿no? Masa por temperatura, lo sumas y divides entre las masas. Y es la misma masa, promedio nada más, semisuma. Agarras las dos y ya está. Muy bien, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad.